¿Se ven ahí? Bueno, shalom a los hermanos que estén mirando esta serie de estudios. Vamos a comenzar el libro a los romanos, a los italianos, como lo llaman algunos. El libro donde Saulo de Tarso escribió esta carta. Y algunos se preguntan si él los conocía, porque él no la hizo, él no la levantó, no la comenzó. Pero bueno, él sabía que allí habían ya hermanos en Roma. Y así que vamos a comenzar esta serie de estudio de este libro, que es muy importante para nosotros que estamos en las raíces. Nos va a conectar con Gálatas y con algunas otras cosas más. Pero es importante porque nos va a aclarar algunas de las cosas que nos confunden a muchos de los que vienen del Evangelio, confunden el Evangelio y está mal interpretado. Entonces vamos a darlo también en un contexto donde se escribió, que viene a ser un contexto greco-romano, en un contexto de situarnos en ese lugar. Pero ahora vamos a dar lo que sería para nosotros una introducción a todo este tema y a lo que sería esta estructura del libro. Vamos a dar, por ejemplo, la introducción, lo que empieza el libro, lo que sería una estructura general del libro es la introducción, que comienza con el Evangelio Eterno, el Evangelio del Eterno, del capítulo 1, del versículo 1 al 17. Como segunda cosa vamos a hablar de la condenación, que todos estamos bajo juicio, que habla de los gentiles, o el mundo en general, y después de los religiosos y aún de los judíos. La necesidad de la salvación. Por eso la condenación, la necesidad de ser salvo, de ser redimido, de ser perdonado. Eso es el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Tercero, la justificación. Algo muy conocido en el Evangelio, pero que vamos a encontrar la razón de eso. Y esto es la realización, lo que realiza la salvación, que es el capítulo 3, del 21 al capítulo 5, 11. Como después de la santificación va siguiendo ese orden, Saulo va a hablar de lo que es la santificación. Y la santificación es el proceso de la vida en la salvación. ¿Y de qué vida? Puedo preguntar, y eso es lo que vamos a hablar. Capítulo 5, 12 al 8, 13. Por eso ahí incluye capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. La vida. Como quinta cosa viene la glorificación. La glorificación es el propósito de esa salvación. ¿Para qué somos salvos? ¿Qué es la glorificación? ¿A dónde vamos? Capítulo 8, del 14 al 39. Sexto, la elección. La selección, otro tema que Pablo pone ahí en Romanos. Y la selección es la economía de la salvación. Después vamos a hablar de esa palabra también, de la economía. ¿Qué es la economía? La administración de la salvación. ¿Cómo se administra? Capítulo 9.1, que él habla ahí justamente de Jacob, de Saúl, quién fue elegido, quién no, hasta el capítulo 11.36, que termina hablando de esa injerción. Séptimo, la transformación. Y acá ya es práctico, acá ya es algo mucho más subjetivo. Entonces dice la práctica de la vida, de esa vida que hablamos antes, ¿verdad? Entonces es la práctica de la vida, de la transformación. Octavo, entonces terminamos con la conclusión, que es la máxima consumación de esta salvación, que termina con una edificación de la congregación, con la asamblea. Capítulo 15, 14 al 16, 27. Pero Romano, lo podemos ver como todo libro tiene, podemos decir, una estructura mucho mayor o más amplia, general, que la podemos decir como la primera estructura, podemos decir la salvación. Para decirlo, lo quiero decir así, hermanos, sencillo, para que también esto pueda servir a los hermanos que están en las iglesias, a la gente del Evangelio. No solamente a las raíces, que ya entienden todo este léxico y aún palabras más complicadas, pero quiero decirlo con palabras claras que ya en las iglesias se escuchan. Por eso la salvación, que cuando hablamos de salvación, no es solamente la salvación, sí, bueno, ya si voy al infierno o no voy al infierno, estas cosas que en los evangelios se habla. La salvación es una palabra general para hablar de propiciación, de redención,
de la justificación, de la reconciliación, de la elección y de la predestinación, ¿da? De la glorificación y de todo esto. Eso todo es salvación. Ahora, ¿cómo podemos decir que soy salvo si no damos todos esos pasos y no conocemos bien eso en el contexto de la Escritura, en el contexto en el cual fue escrito, en el contexto greco-romano? Tenemos que entender eso. Por eso, primero vamos a hablar de la salvación, que nos va a tomar todo eso hasta el capítulo 11. Desde el capítulo 1 al capítulo 11. Por eso hablamos de una estructura más general. Se va a hablar de la vida, como otra estructura. ¿La salvación para qué? Pues nos da una vida. Y ahí es lo que vamos a entrar, la vida. Y la tercera será la edificación. Porque ¿para qué nos da vida? Sino para ser edificado. Y eso después Pablo también habla en el libro de Efesios y en otros libros, para la edificación de los santos. ¿Y edificar qué? ¿Para crecer en qué? ¿Para madurar en qué? Entonces todo eso nos va a hablar Romano. Así que vamos a comenzar con este panorama general. Así que podemos comenzar ahora leyendo un poco el capítulo 1 de Romanos. Yo lo que vamos a hacer, lo que vamos a hablar, que quiero que quede claro hoy, son este tema que va a ir el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, que va a hablar de 3 vidas y 4 leyes. Que si usted entiende esta parte, usted va a entender todas las cartas de Pablo. Si usted entiende esto. Y no se va a equivocar cuando se habla de ley, ¿de qué ley está hablando? Y cuando habla de esclavitud o libertad, ¿de qué está hablando? Cuando usted entiende eso, ya entiende casi todas las cartas. Y usted no se va a equivocar, va a tener un camino, va a tener como un código, que dice, habla de acá, habla de acá, ¿de qué habla? Bien, entonces, para dar un panorama, empezamos, por ejemplo, para decir, Romanos capítulo 1, versículo 1, vamos a leerlo. Les digo que acá estoy rodeado de hermanos, que nos van a acompañar leyendo y preguntando y compartiendo, así que esto es bien didáctico, vamos a hacerlo bien charlado, porque es la manera de aprender todos, ¿verdad? Amén. Una de las cosas que vamos a explicar, la diferencia de siervo y esclavo, dice Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach. Pablo dice Yeshua HaMashiach. Después podemos discutir y decir si Pablo ya entendía que Yeshua ya era el Mesías, porque acá lo que quiere decir Yeshua, el Mesías. Él ya lo tenía como Mesías, aparentemente las cartas figuran así. Ahora, ¿qué Mesías tiene él? Eso puede ser una pregunta, pero eso lo vamos a dejar después. Vamos a seguir con la carta, llamado a ser apóstol. Miren, cuando usted va al libro de los Hechos, usted ahí le ponen en la Reina Valera la conversión de Pablo. Para aclarar que Pablo nunca tuvo una conversión, nunca fue cristiano, nunca se hizo cristiano, nunca tuvo una conversión. Lo que él tuvo fue ahí un llamado. Capítulo 9 de Hechos. Ahí no se convirtió en nada. Él ahí recibe una luz que los enseguece. Aparentemente Pablo, para nosotros Saulo de Tarso, Saúl, le faltaba un conocimiento que después adquiere y dice que por ese conocimiento él iba a dejar todo, lo iba a tener todo por basura, lo iba a tener todo por nada, para más así y ir tras de ese conocimiento y más de ese que él conoció, de ese que se le muestra en el libro de los Hechos, que se le revela, ¿verdad? Como dice en Gálatas, dice, y se me reveló, ¿no? En Gálatas 1, ¿qué dice? Dice, como me fue revelado el Hijo. Espera un poquito que te busque ese pasaje. Acá, en el 11, 1:11, mas os a saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por revelación de Yeshua, el Mesías. Ahora, acá nos hace pensar. Le dice, ¿cómo no recibiste de hombre y lo recibí de Yeshua? Pero el Yeshua que él está viendo ya no es un hombre cuando se lo revela. Es el resucitado. Ya había muerto. Es un transformado. Por eso tenés que entender lo que va a explicar Pablo después, como el transformado, como el hombre nuevo, como el distinto, como el otro, al hombre. Por eso en otro lado dice, yo ya no lo conozco en carne, si lo conocemos en carne, yo no lo conozco en carne. Como le decía a Pedro, si vos lo conociste en carne, yo no lo conozco en carne. Vos lo conociste en vida, caminando, comiendo, yo no. Yo conozco el otro. Y es muy importante para poder entender eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él entiende por Mashiach? Porque él dice, en algunas partes dice Mashiach y Yeshua, y en otras dice Yeshua Mashiach. Eso dice así. Entonces tenés que saber eso, como código. ¿Por qué en una dice Mashiach Yeshua y en otro dice Yeshua Mashiach? Distinto. Entonces, en eso es lo que va a hablar. ¿Está bien? Dice, que había prometido, dice, Pablo, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser apóstol. Después vamos a explicar, en otra de las clases, por qué Pablo y por qué Saulo. ¿Por qué acá dice Pablo y por qué Saulo? ¿Por qué tienen dos nombres? ¿Por qué esa confusión? ¿Por qué tan distinto Saulo de Pablo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? Pero eso está dentro del contexto de greco-romano. Como a él después, más adelante nos vamos a hablar, que a él lo confunden con quién? Sí. A Bernabé, Júpiter y el otro Mercurio. y Mercurio. ¿Está bien? A Júpiter, que era Zeus para los griegos, Sí. ahora es Júpiter para los romanos. Y Mercurio para los romanos era Hermes. ¿Está bien? ¿Y por qué le llaman a Pablo Hermes o Mercurio y a Bernabé? Bernabé es el que se queda callado, dice, entonces debe ser el dios mayor. Se queda callado, es el dios mayor, es Zeus. Es Hermes Júpiter, era el es mensajero. Júpiter. Y Hermes es el que habla, porque Pablo hablaba y hablaba y hablaba. De ahí viene hermenéutica, de Hermes, el que habla, el que parla, el que te trae la... Entonces Pablo hablaba y ellos dijeron Júpiter y Mercurio. Es decir, Zeus y Hermes. Y ellos ahí le querían hacer sacrificio y todo. No, pará, que nosotros no somos... En ese contexto está hablando Pablo cómo está con los griegos, y ahí está la diferencia entre los griegos y los judíos. Los griegos enseguida quieren, o cualquiera quiere enseguida adorar, y quiere exaltar, y quiere glorificar al hombre o a la persona, porque ellos sabían que los dioses se podían hacer carne, que los dioses podían bajar a la tierra. Tenés que tener ese contexto para poder entender a Pablo, que él dice, no, a ver, muchachos, los judíos no adoran hombre alguno. Cuando había un milagro dice que ellos glorificaban a Yahweh. Sin embargo, cuando hay un milagro, los griegos y el ser humano común glorifican a ese hombre que está ahí. Y ya lo exalta y lo pone como Dios. Ahí está claro. Entonces, lo que tenemos que saber es que Pablo está hablándole. ¿Por qué Pablo y no Pedro va a esta gente? Porque Pedro no hubiera podido hacerlo. Pedro no hubiera podido hacerlo por ser el judío ortodoxo nacido en Jerusalén. No puede Pedro concebir en su mente y en su estructura lo que iba a pasar fuera. Es decir, con los griegos, aún judíos, porque eran judíos griegos que tenían otra abertura, y aún menos los paganos, imagínate. Sin embargo, Pablo es llamado nacido en Tarso, que es en Turquía. Entonces él conoce lo que es el panorama greco-romano, aparte romano, que después también dice, yo soy romano, ¿por qué me pegan a mí? Y eso está dentro de un contexto, en las leyes romanas no se puede. Se demora para leer las leyes romanas, que después se las digo para buscarlas, 21 horas para leer las leyes de Roma. Te demoras leerlas. 21 horas. Ahora vos lees eso y entonces el Nuevo Testamento va a ser otro para vos.
Bien. Acerca de su Hijo, el que había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras. Acerca de su Hijo, de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que era del linaje de David según la carne. ¿Sí? ¿Dice? Sí. Pero acá se nos pasó algo. En el 1 dice, Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. ¿Sí? ¿Dice así? Sí. Ahí, la palabra sería besorá. Bueno, en hebreo. En hebreo. No, en griego, sí. ¿Qué dice ahí? ¿En qué sería? ¿En griego? ¿Referente a qué palabra? Apartado. No, apartado no, evangelio. Evangelion. Evangelio. Bien. Apartado. Miren el apartado. Apartado, separado. ¿Sí? Apartado. Si lo ponemos en hebreo, la palabra para apartado viene a Para ser- apartado es apostérimo Sí. en griego. ¿Y ahí qué significa ahí? Un apóstol, Claro, un sheliach. un shaliach. Sí. Y Exacto. Esa es la tía me mandó un video el otro día que estaba clarificando eso. ¿Cómo decía sheliach? ¿Sí? Un hasid era un sheliach. Ahora lo que quiero decir es esto. Mira. Espera un poquito, acá. La palabra farash. Aforismeno, ¿no? Aforismeno en griego. Sí, aforismenos. ¿Eh? Aforismenos. Aforismeno. ¿Sí? Menos, sí, exacto. Bien. En hebreo sería la palabra. A ver si se ve acá. A ver. Se ve perfecto. ¿Sí se ve? Una resh y una shin. Esta es la palabra farash. Farash. ¿Sí? Separar. Pero de esta palabra viene fariseo. Es la raíz de fariseo. Papa. Entonces lo que acá se lo puede leer es decir, Saulo, siervo de Yeshua, el Mesías, llamado a ser un Shelía, un enviado, fariseo para el Evangelio o para las buenas noticias del que es bueno. Porque Dios es el bueno. ¿Sí? Evangelio de Dios, no el Evangelio de Yeshua. ¿Sí o no? Porque acá dice que es Evangelio de Dios. De Dios. Yo soy llamado para el Evangelio de Dios, es decir, del que es bueno. No está el Evangelio de Yeshua acá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí o no? Sí. Entonces dice, acá tenemos un fariseo. Porque él mismo después lo dice en las cartas. ¿Por qué no le ponen fariseo? Si él dice, yo soy fariseo. Acá no le ponen. En algunos ponen apartado, pero ¿por qué no ponen fariseo? Si él mismo dijo, yo soy fariseo. Y es fariseo. Sí. Entonces, a fariseo y apartado es lo mismo. Separado, lo apartado. Entonces, acá entonces le está diciendo, llamado a ser apóstol, fariseo para. Una cosa es ser apartado para y otra cosa es ser apartado de. Yo soy apartado para algo. No es que me tengo que alejar de eso, sino que soy apartado para eso. ¿Se entiende, no? Sí, sí. No es lo mismo. ¿Bien? Ahora, vamos a hacer así. A ver dónde lo corto acá. Declarado. Bueno, el versículo 2 y 3 lo vamos a tocar en la clase que viene, porque es un tema largo para hablar. Ok. ¿Está bien? Así que vamos a ir, en este momento vamos a ir al capítulo 5, capítulo 6. Y vamos a explicar lo que son las tres vidas. Tres vidas. Yo se lo voy a dar para que usted después siga haciendo su estudio
Porque esto va a usted después y usted manda preguntas, hace lo que usted quiere, Claro. después usted lo hace, pero yo le voy a dar para hacerlo dinámico. Y si vamos a buscar acá cada cosa, yo le doy dónde y usted lo busca. Y después viene con la pregunta y con el retruco. ¿Se entiende? Entonces, bueno, vamos a hablar de 3 vidas. Para hablar de esto tengo que preguntarles a ustedes, ¿qué en realidad es la vida? Y en realidad, ¿quién tiene la vida? Porque vamos a encontrarnos de los evangelios y de todas las cartas que damos por sentado que tenemos la vida. ¿Qué es la vida? Y cuando hablamos de eso, tenemos que hablar de lo que es una vida increada, una vida eterna, una vida incorruptible, una vida indestructible, una vida que no termina. Eso sería la vida eterna. Ahora, nosotros no tenemos esa vida. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de vida, la única vida verdadera, la única vida divina y eterna, increada e indestructible, es la vida de Hashem. Es la vida del Eterno. ¿Sí o no? Entonces, Él creó la vida. Esa palabra en griego es Zoe. Zoe. Cuando usted habla vida en el Nuevo Testamento, va al griego y es Zoe. Vida eterna. Otra vida es Suje. Es la vida del alma. Es cuando es creada por Dios. Es la vida que Él sopló. Y fue alma viviente, dice. Esa, cuando usted va al hebreo, va es Suje. Suje. Así la va a encontrar. Y la otra palabra es bios. La otra vida. Bios, que es la vida física del hombre. El cuerpo. Que también es creada por Dios. Que incluye la vida de los animales Entonces y las plantas. tenemos 2 vidas. Claro, bios, por eso biodegradado, el orgánico. Entonces tenemos 2 vidas creadas y una que no es creada. ¿Está bien? Es la vida de Dios, que está representada por el árbol de la vida. La vida de Dios está representada por el árbol de la vida. Y tenemos 2 vidas creadas. Él creó la vida mineral, vida vegetal, vida animal y como la última, Vida humana. la vida humana. También todo esto es creado. Creado. Solo esta, la vida eterna, es increada. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Que vos comas del árbol. De vida. De la vida eterna. Es que esta vida no puede ser eterna. La intención de crear a Adán con esto era que él pudiera entrar en Adán como vida eterna. ¿Sí? Que si el árbol de la vida entraba en Adán, él iba a tener vida eterna. El problema fue que Adán salió afuera y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entró otra vida en Adán. Y cuando come de este árbol, el conocimiento del bien y del mal, entra otra vida que es la vida satánica. Es la vida de la serpiente. Es la vida de él. Entonces ya no puede entrar acá le cortan el camino, porque entonces, si ya con esta vida él come de esto, iba a tener vida eterna con vida satánica. Dios no quiere que tenga así, eso no es así. ¿Sí? 2 vidas. Vamos ahora a desarrollar. No sé, preguntas de esto. Suje, lo que dijimos ahí es, Vida de la vida. es griego. Exacto, griego. En griego, en el En Nuevo griego. Testamento. Sí. Eso es en el griego. Estamos hablando de... Suje es en griego entonces Sí, y sí. Zoe Zoe también. también es en También, griego. todo en griego. Y bios también. Claro. Estamos Es hablando de lo nuevo. que- En hebreo después esa Se, cosa se cambia. transfiere como alma también, vida. Exacto. Vendría a ser paralelo a lo que es Nefesh. Nefesh. Eso en Entonces, hebreo. Nefesh. Es La alma vida, también. la tercera vida es Vida animal. la, No, que, no sé. la que incluye mineral, vegetal, animal y Bio. humano. Claro, es creada, ¿no? Es Es creada como la del alma. La Ah. única increada es Zoe, que es la vida eterna. Esta es la Sí, vida sí, de sí. Dios. La primera Vamos es a la ver. vida eterna de Dios. Dios. Y esto es humano. Esa es otra, y la otra es otra. ¿Cuál? Sí, por eso son La 3 vidas. tercera. Bio. Está Mineral, Zoe. vegetal y animal. Esta es Zoe. Zoe.
Esta es suje. Claro. Y después bios. Y la de arriba. La de arriba. Bios, que es cuerpo, que es todo esto, más el cuerpo del hombre. Más esa. Ajá. Ok, eso era. ¿Ah? Es esto. Acá está el hombre ahora. Bien. Ahora entonces tenemos una vida humana. En Efesios nos dice a nosotros Pablo que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero sin embargo estamos respirando. Comemos, caminamos, andamos. Todo el mundo anda. ¿En dónde estamos muertos? Estamos muertos en ¿Eh? En la vida Suja, eterna. la número 1. En la Zoe. vida eterna. El Zoe. Zoe. No tenemos vida eterna. No, en Suje. no. ¿Está bien? Bien. Entonces acá tenemos que explicar. No, Suja no está. Con su el Estamos alma. vivos. Suje es el alma. El alma El está alma está viva. viva. Lo que está amortecido es el espíritu. El Zoe. Es la vida de Dios. Ujú. Bien, vamos a... Entonces estamos de acuerdo que la vida de Dios es la única vida verdadera, ¿sí? Así es. La vida de Dios, la vida eterna. La vida increada. ¿Qué es Dios? Imposible ¿Cómo lo describir. Según la Biblia, según lo que dice la Ah, el Escritura, creador. El Ein Sof. Él es espíritu. Dios es Ah. espíritu. Sí. Y es el Padre de los espíritus. Ujú. ¿Sí? Dios es espíritu. Entonces, cuando Él nos crea imagen y semejanza a nosotros, dice, ¿cómo nos crea? ¿A quién es El Dios? espíritu. ¿Quién Con- es Dios? con un espíritu. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ahí está. ¿Quién es Dios? Es el Padre de los espíritus. ¿Está bien? Entonces, Él nos crea como espíritu. Sí. Pero a Adán, ¿verdad? Adán, él dice que lo hace del polvo, viene al Sí. revés, ¿verdad? Del polvo, hace un bios, cuerpo, Sí, ¿sí? Sí. Sopla sobre él, dice alma viviente. sí, Ujú. ¿Está bien? Sí. Suje. ¿Y el espíritu? ¿Tiene o no tiene este hombre espíritu? Sí. Sí. ¿Tiene espíritu? Ujú. ¿Sí? Claro que sí. Cuando nosotros vamos a Ezequiel, que dice, Ezequiel, Sí. los huesos secos, los valles de huesos secos, ¿cómo es? Sí. ¿Cómo es? Hueso, Hueso. carne, Sí. Tendones, sí, sí, ¿Qué sí, más? sí. Se va haciendo hasta que viene el y espíritu. y pone espíritu, Tiene que Exacto. venir el espíritu. para que entonces tenga vida. Para que tenga No vida. puede tener vida si no tiene espíritu. No. Bien. El espíritu humano del hombre. Ahora vamos a ver después en toda la carta que es espíritu con E, Minúscula. Minúsculo. minúscula, Ujú. y espíritu con E mayúscula. Para darnos la diferencia de que acá está hablando del espíritu del El hombre hombre, el y acá está Dios. hablando del espíritu de Dios. La única manera de diferenciar dos Diferenciar. palabras completamente. Exacto. Del Que Zoe. en el original son dos palabras, Sí, o en los más antiguos, y en el español tuvieron que traducir con una sola. tienen que traducir así, porque si no, ¿cómo se entiende? Claro. De qué espíritu está hablando. Claro. Sí. Para no confundir, el espíritu con E chica, estamos hablando entonces del espíritu del hombre. humano. Entonces, el espíritu humano viene a ser como, explicábamos el otro día, lo hago acá para poder, es como un guante entonces. Ujú. El hombre está hecho como un guante para que Dios entre en él, El espíritu del hombre. ¿verdad? Sí. Puede ser un vaso, porque dice que es un vaso, es un recipiente donde Dios tiene que entrar. Lo que Dios quiere hacer entonces es entrar en el hombre, sí o sí. Ujú. Él quiere entrar en este Adán. Adán venía a ser toda la humanidad. Pero si no entra Dios en este hombre, ¿verdad? Este hombre no va a tener vida. Lo que tiene solamente es una vida humana, pero no va a tener la vida eterna. ¿Por qué entonces nosotros recibimos la vida eterna? Porque Dios entró en nosotros. Es imposible, si nosotros no tenemos a Dios en nosotros, tener vida eterna. Por eso dice, el que tiene la vida tiene la vida La vida eterna. eterna. El que tiene, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué? Porque primero el Hijo fue la vida de Dios. Y si vos tenés, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es el Hijo? Pero después el Hijo fue Espíritu, es el Espíritu vivificante. Nosotros tenemos al Hijo por el Espíritu de Dios. Eso después lo vamos a entender. No podemos decir, bueno, entró y tengo a Jesús acá. No, eso no hay como, no hay pasaje para que No hay pueda base. eso sustentarse, no se puede. ¿Está bien? Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Eso es otra cosa.
Juan 3:36. Dice, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Acá tenemos dos cosas. ¿De qué vida está hablando? ¿Qué vida tiene? Entonces nosotros tenemos una vida humana y va a entrar la vida divina. Acá seguro que no entró. En Adán entonces, ¿qué entró? Entró la vida de Satanás. La vida de la serpiente. Por eso Yeshua después... ¿Cómo? De la serpiente. Ya. ¿Por qué decimos después de nosotros decimos y ese era top Y Y ese ese y ese lo hará? ¿Qué era eso? Esto. Bien y más. y mal. Entró el bien y el mal. Entró el Yeser Ató y el Yeser Hará juntos. Pero la vida de Dios todavía no entró. No. Entonces tenemos acá un hombre que tiene. Acá tenemos que tener. Y vamos al capítulo 6. Pablo dice así, ahora lo vamos a leer todo. Dice, tengo una ley afuera del hombre. Miembro. Tengo una ley afuera del hombre Ajá. que sé que es justa, Ah, son. que es buena, que es santa, y tengo una ley en mi mente. Una ley en mi mente. Vamos al pasaje. A ver cómo dice. Miren que viene del capítulo 5, Adán y Mashiach. Ajá. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en el 5:12, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, sin culpa de pecado. ¿Sí? Se va juntando. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual figura del que había de venir. Porque vamos a tener que después decir que aunque vos no peques, aún necesitas ser regenerado, porque no tenés la vida de Dios. Aún necesitas, aún no pecando. ¿Sí? Pero bueno, viene de eso y dice, muertos en pecado, capítulo 6. Avancemos. ¿Estamos en el 6? Sí. ¿Ah? Sí. Con el 7 me acuerdo, después vamos al 6. 7. ¿Qué pues diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. El capítulo 6. Versículo. No, el 7, ¿no? 7 mandos. Ah, porque empieza igual. Claro, ¿Qué 7. pues diremos? 7. Ah, El pecado que mora en mí. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Sigo? Sí. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Uh-huh. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sí. ¿Por qué? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, Me me engañó. engañó y él me mató. Bien. De manera. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo dice, a ver, tengo una ley que está afuera. Pero yo, a ver, el problema no es la ley. Yo sé que esa ley es santa, buena y justa. Sí. Ahora, esa ley me mató, dice. Él está diciendo, ¿cómo? ¿La ley me mató? Siendo santa, buena, justa, la ley me mató. Porque yo cuando conocí ahora esa ley, resulta que me mató porque me llevó a morir por peco. Me estoy dando cuenta que soy pecador. Claro. Entonces,
Dice, de manera que la ley es verdadera, santa. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Pregunta. Ajá. ¿Esto que es bueno puede llegar a ser muerte para mí? ¿Cómo es posible que si esto es bueno, por eso la confusión del cristianismo? Y determina que la ley es mala. Claro, si me mata, si peco, si cuando conozco la ley es peor todavía, me lleva a pecar. Entonces, ¿cómo puede ser buena, justa y santa cuando estoy cada vez peor? Ahora, Pablo está preguntando, ¿verdad? Sí. Porque te saca de la mano. Dice en ninguna manera. Pablo dice, en ninguna manera. No es así, no están entendiendo. Dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Acá tenemos que poner entonces espiritual. ¿Qué es la ley? Espiritual. ¿Está? La Torá, La Torah es espiritual. espiritual, hermano. Todo lo que se relaciona con la Torá es espiritual. ¿Y qué soy yo? Carne. Carnal. Carnal. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Y no solo carnal, estoy vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De tal manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora en mí, esto es la carne, ¿no? Vamos a poner acá. Esta es la carne del hombre. ¿Qué es acá? Pecado. La carne. Mora acá el pecado, ¿sí? Pero ahora vamos a dar bien claro la ley. Mirá. Léelo así. Romanos 8.3 te dice esto. Romanos 8.3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. ¿Está bien? ¿Por qué tenía que venir en la carne? ¿Por qué tenía que ser hombre y morir? Porque él tenía que ser esto. Ahora, él no podía tener la carne. Así. Tenía que vencer esto. Pero vamos a seguir el hilo. Tenemos 3 vidas. Resulta que ahora a nosotros nos falta una vida. Esa vida eterna no la tenemos todavía. Vamos a ver. Ley, afuera. Una ley en mi mente. Dice, 7.15, ¿qué dice? Dice así, porque lo que hago no lo entiendo. Sí. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Sí, Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. seguimos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, Sí. sino el pecado que mora en mí. Sí, Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Gracias. ¿Sí? Encontré otra ley aparte, que el mal está en mí. Sí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Más Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Acá, ley de la mente. Dice, está bien, yo quiero hacer el bien, porque este es el bien. El bien será todo. Está bien lo que dice acá. Es santa, es justa, es perfecta. Yo quiero hacer eso. Pero eso que quiero hacer no puedo. Hallo otra ley en mis miembros, acá, en mi cuerpo, en mis miembros, que no me deja hacer lo que quiero. Esta ley es buena, yo la quiero hacer en mi mente, yo quiero lograrlo, yo quiero el bien, pero hay una ley. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Ve? Esta ley se revela contra aquella. Una lucha. ¿Qué dice? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es la ley del pecado.
ley. Acá tenemos la ley de Dios. Ley de Dios. Afuera. Ley de mi mente o la ley del bien. En mi mente. Es la inclinación aquí. El bien. La quiero hacer. Pero veo que esta ley del pecado me lleva a pecar. Le gana a esta. Es más poderosa que esta. Es más fuerte. En mí. En mí. En mí. Claro, el Yetzer Hara es Claro, más fuerte. el Yetzer Hara es más fuerte que el Yetzer Hara en mí. Dice así. Entonces dice, miserable de mí. ¿Quién me librará ¿Quién me librará de este cuerpo de este cuerpo de muerte? de muerte? Porque esto me lleva a la muerte. Y acá Pablo está diciendo lo primero. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que esta ley me mate? Que yo quiero hacer y me mate. Me mato. Pero dice, me lleva a la muerte. Qué miserable soy. Quiero hacer el bien y no puedo. Quiero hacer... Gracias, dice después, dice. Más gracias doy Gracias doy a Dios Yeshua, por Mashiach. Yeshua, el Mesías, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mirá, sirvo con esta acá. Pero con esto, con todo esto, A la ley de abajo. al pecado. Sirvo, ¿cómo hago para servir? No podés servir a dos señores, dice. Así es. ¿Cómo servís a uno y a otro? No se puede. Esta te gana. Entonces dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Entonces dice, antes que nada, en el 16 dice, me deleito, en mi mente me deleito en la ley de Dios. ¿Cómo me gusta leer la Torah? ¿Cómo sé que es bueno eso? Qué bueno que está. Me encantan las raíces. ¿Sí? Sin embargo, cuando la ley del bien trata de hacer el bien, la ley del pecado que mora en la carne se revela y la vence. Y una lucha contra ella. Romanos 7, 11, 23 fue lo que leí. De tal manera que la ley del bien es ineficaz para hacer el bien y así cumplir con las exigencias de la ley de Dios. ¿Vos querés cumplir la Torá? Muy bien. Y tu mente quiere. Y vos querés. Y el bien lo quiere. Pero hay una ley en tu miembro que te vence, que es fuerte y te gana. Entonces dice, porque la ley del Espíritu dice, miren, el 8.1 y 8.2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach y Yeshua. Los que no andan conforme a qué? A la carne. A la carne. Sino conforme, Al espíritu. ¿qué ves? Pero con mayúsculas. Ajá. El Espíritu es en mayúscula. Claro. Entonces no, una persona que no tiene la vida eterna, que no tiene a Dios en él, olvídate, esto no lo puede hacer. ¿Cómo va a entender la Torá? ¿Cómo va a poder cumplir un hombre que no tenga el Espíritu de Dios? Porque acá lo dice, al que anda en el Espíritu, conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, el Mashiach Yeshua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces acá tiene que entrar una ley distinta. La ley del Espíritu de vida. ¿Qué vida? Esta, la vida eterna. Vos estabas muerto en tu espíritu, como dice Pablo, muerto en delitos y pecados. ¿En dónde? En tu espíritu. Porque esto sigue activo, tu mente sigue activa, caminás, comés, vivís, pero acá estás muerto. ¿Por qué? Porque necesitas la regeneración. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo vivir de vuelta? Cuando Dios entra a tu espíritu, acá, Zoe entró a tu espíritu, vos revivís. Y ahora, esto es más fuerte que esto, ¿verdad? Ajá. Bien, esto tira para qué, para abajo. Esta quiere tirar para arriba. El Yetzer Hara para arriba y el Yetzer Hara para abajo. Hay una ley, dice, la ley de la gravedad siempre tira para abajo, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo vencés? Vos, por más santo que sea, por más bueno que sea, te agarrás la Thompson, la Biblia grande y salís por la ventana en un quinto piso y seguro te caes abajo. No te salva nadie. Te caes porque la gravedad tira para abajo. Es la ley. Es ¿Sí? una ley. Es una ley. Para vencer esa ley tiene que haber una ley mayor. La ley de la aerodinámica. Entonces hay una ley que se llama la ley de la aerodinámica, que es la ley del avión, De los pájaros. que vence la ley de la gravedad, no tira. ¿Por qué no se cae un avión?
Exacto. Porque aceleración, esta la ley, dinámica. esta ley venció la ley de la gravedad. Esta es una ley mayor. Para que vos puedas vencer el pecado y la muerte, tiene que entrar una ley mayor. Por eso Pablo dice, gracias doy a Dios que me ha dado la ley del Espíritu de vida en el Mesías, Yeshua, que me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Esta ley, que ahora está en nosotros, que es el Espíritu en nosotros, es una ley. Por eso, la gracia es recibirlo a Él. La gracia es recibir ese Espíritu. Y la gracia es para qué? Para vencer el pecado y no pecar. La gracia no es para... Por eso Pablo dice que la gracia es para pecar ahora. No es para pecar. Al contrario, si es justamente la ley que te hace vencer la ley del pecado y de la muerte. Algo que no podíamos vencer nosotros No mismos. podés, porque vos querés hacer aquello, pero ahora esta te venció. Ahora esta viene en ayuda, y ahora vos sos este que te pones al lado. Te capacita. Ahora podés, yo quiero, y esta te dice, da. Te apoya. ¿Se entiende? Entonces dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, que era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Acá entendemos por qué Él vino en la carne. ¿Sí? ¿Por qué vino en la carne? Él tenía el Yeserato. Sí. ¿Y Yeserará? También. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Él ¿Pecó? pudo vencer. No, él pudo vencer. ¿Por qué? ¿Él tenía esa vida? Sí. Bien. Tenía vida. Él condenó a esto en ese lugar. Lo condenó. Para que entonces vos pudieras recibir, dice el 15, miren, 15:45 de la misma carta. Terminamos con esto. Y ya dimos 3 vidas y 4 leyes. Las leyes. Ahora repasamos. 15:45. No hay. Espera. Tiene que ser. Primera de Corintios. Perdón. Ahora sí. Primera de Corintios 13:45. 15. 15. Sí. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Espíritu que da vida. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros decimos, tenés que entrar, vos tenés que creer en Yeshua, tenés que aceptar a Yeshua? ¿Por qué? Porque es espíritu vivificante. Porque en el Adán, que es alma viviente, pero este fue espíritu vivificante. ¿Para qué? ¿Por qué espíritu? Para que entre. En tu espíritu. Porque lo único que tiene que entrar es tu espíritu. Porque vos no podés, vos solamente adorás en tu espíritu. Claro. Tu alma es emoción, voluntad y mente. Sí. Pero más que eso no hay. Vos tenés que adorar en espíritu. Por eso dice, los adoradores adorarán en el espíritu, no en el alma, no en el cuerpo. Adoran en el espíritu. Ahora, ese espíritu, y Yeshua como el espíritu edificante, entra para vencer el pecado y la muerte. Entonces vos podés guardar la Torah, vos podés cumplir ahora con la Torah. Y dice, ¿por qué? Ahora, vos podés venir a la carne o podés usar el espíritu. Por eso Pablo después va a seguir diciendo qué es la vida del espíritu y qué es la vida de la carne. Y cuáles son los frutos del espíritu y cuáles son los frutos de la carne. Y por qué si vos te inclinás para un lado o para el otro, tenés los resultados. O vida o muerte. Entonces Pablo va a empezar a eso. Ahora, para repasar, tenemos 4 leyes. La ley de Dios que está afuera. ¿Sí? Está afuera de nosotros. En 2 tablas. Acá, la ley está afuera. La Torah. Los mandamientos, los preceptos, las regulaciones, todo está acá, afuera. Tenemos otra ley que está en mi mente. El Yeserato quiere hacer el bien. Yo sé que esto está bien. Yo sé que es santo, que es bueno, que es espiritual. Es elevado. Me conviene. Esto está bueno porque me bendice. Pero hay una ley. Yo sé que hay algo que está en contra de esta ley del pecado y de la muerte que me lleva a pecar. Está en mis miembros. Yo sé que hay una lucha entre lo bueno y lo malo dentro mío. Esto vive conmigo porque yo me comí esto. El bien y el mal está en mí. Pero tengo que saber que vino también la ley del espíritu de vida en Jesús, en el Mesías. Yo tengo una ley que es mayor que esta, que es la que tengo que alimentar, que es la que tengo que vivir. Por eso cuando nosotros decimos, bueno, yo quiero guardar la Torah, yo quiero vivir la Torah, pero no le damos importancia a esta. No damos la importancia.
Y Yeshua dijo, ustedes saben que en esto tienen la vida eterna. Ustedes saben que tienen la vida eterna en la Escritura, pero no quieren venir a mí. No quieren venir a mí. ¿Cómo? ¿Podemos ir acá sin ir a Él? Imposible. ¿Se entiende? Tenemos que ir a este Espíritu. ¿Para qué el Espíritu? ¿Por qué dices? Porque la palabra es Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida te vence la ley del pecado y la muerte. ¿Por qué pecamos entonces? Y porque nosotros no queremos. Esa es la ley de Yeshua, la que Cuatro nos da leyes. la fuerza. ¿Sí o no? El tema es no discernir de cuándo habla de la ley de Dios y Claro. cuándo habla. Y esa es la gran confusión Y que hoy mezclamos tenemos todo. dentro del cristianismo cuando decimos que la ley de Dios no es buena y que es la que fue clavada en el madero, que bueno, más adelante Claro. vamos a seguir viendo. Pero bueno, ahí es donde podemos separar las 4 leyes y cuál es la ley del espíritu de vida que vino a través de En estos 3 capítulos Pablo está diciendo el problema no es la ley que está afuera. No. El problema soy yo, que tengo una ley en mis miembros que me lleva a pecar y a morir. El problema es que soy yo, que tengo una lucha con lo que quiero hacer bien y lo que me hace hacer mal. Pues dice, lo que quiero hacer bien no puedo. Dice, yo quiero hacer bien, pero no puedo. Tengo en mis miembros dice, algo que me lleva en contra. Entonces, acá está. La ley de mi mente quiere hacer el bien, pero hay una ley que me gana. Hay una ley que me tira abajo, como la ley de la gravedad. Tiene que venir una ley a salvarme, una ley mucho mayor que esta, que me eleve, que me ayude a hacer con la ley de mi mente, que es mi conciencia misma, a vencer este pecado. Entonces la ley del espíritu de vida, Que es a través del Mesías. ¿está bien? Que es a través de Jesús lo que hizo, me hace vencer. Estas 3 vidas y estas 4 leyes es esencial. Cuando veamos nosotros ahora cada palabra de la ley, va a ser totalmente distinta. Perfecto. Amén. Amén.